Buenas tardes, oficial ayudante Fernández Claudio. Me presento, soy la cadete de segundo año Núñez Brenda Nair, perteneciente a la sección A. A continuación, le voy a exponer el trabajo número 4. En el trabajo número 4 hemos hablado de las entrevistas policiales. Yo le voy a brindar la información que recaudé de internet y lo que vimos el año pasado con el subcomisario Mesa. El primer ítem decía: ¿qué es la entrevista policial? La entrevista policial se emplea para recaudar información acerca del sospechoso. Esta información que él nos brinde nos sirve para iniciar un expediente en una causa judicial. La segunda pregunta decía: ¿para qué y cuándo se emplea la entrevista policial? Las entrevistas policiales son utilizadas en investigaciones para obtener más información sobre el incidente que se halla en el lugar de los hechos. Esta evalúa la credibilidad y el carácter de la persona que cuenta la historia. La pregunta número 3 habla de qué cantidad o tipos de técnicas de entrevista policial existen. Bueno, en esta pregunta, la verdad, busqué bastante en internet y encontré que había muchos tipos de investigación de entrevistas policiales. Voy a hablar de lo que más o menos nosotros habíamos visto el año pasado. Que una entrevista policial se basa en la preparación, en la apertura, la audición, la entrevista en sí, la reflexión y la culminación. Si bien existen diversos tipos de entrevistas policiales, todos necesitan de estos ítems. Bueno, la preparación que se tiene que tener en cuenta es saber qué tipos de preguntas vamos a utilizar, como por ejemplo cómo, por qué, cuándo, dónde. Ese tipo de preguntas él hace la preparación y hace que la entrevista tome un cuerpo. Después, en la apertura, es cuando nosotros nos presentamos ante el sujeto en cuestión, nos presentamos como oficial tanto y me acompaña el agente tanto. Eso sería la presentación y también le brindamos la información de por qué se va a dar la entrevista. Podemos decirle un ejemplo: recibimos un llamado de los vecinos porque estaban en una situación de incomodidad por la presencia del sujeto en cuestión. Después la entrevista en sí permite llenar los vacíos que deja el sospechoso, que cuando nos habla, él nos cuenta el por qué está en ese lugar. Es cuando nosotros hacemos preguntas específicas para llenar esos vacíos que éste nos deja. Y después la culminación de la entrevista. Posteriormente, teniendo en cuenta sobre nuestra reflexión si las cosas que nos cuenta, nos relata, coinciden o no. Y entonces culminamos la entrevista. El ítem número 4 nos habla de qué legislación nos ampara. Bueno, en esta pregunta la primordial sería el 230 bis, que habla del Código Procesal Penal, que nos avala, digamos, a las entrevistas con cualquier sujeto. Después también encontramos el artículo 202 del Código Procesal de la Provincia del Chaco, que habla de las entrevistas y de las requisas que se puede llegar a hacer a las personas. Y el 217 del Código Procesal Penal, el deber de indagar. Y eso sería lo que nos avala a nosotros como personal policial para hacer una... A continuación voy a pasar a explicar
¿Cómo se debe realizar la correcta entrevista a un sospechoso? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta entrevista va a ser con un binomio. Entonces, la entrevista se diagramará en forma de un triángulo. El entrevistado, en este caso sería yo, el entrevistador sería yo, y el entrevistado estaría enfrente mío. Mi binomio podría estar a su derecha o a su izquierda, dependiendo del lado hábil de mi binomio. El espacio que debe haber de cada uno sería del entrevistado al entrevistador más o menos 1 metro. Y de mi binomio, que sería mi apoyo, tendría que estar más o menos a 1 hombre de distancia. ¿Por qué? Porque sería mi binomio el que actuaría rápidamente en caso de que el sujeto en cuestión tratara de hacer un movimiento no autorizado o tratara de agredirme físicamente. Entonces él sería el primero que actuaría y luego procedería yo también. Entonces sería el entrevistado enfrente mío, mi binomio, en este caso un poquito más adelante, digamos, y sería en forma de triángulo. Lo que se procede a hacer es la presentación de la entrevista. Sería, yo me presento como oficial, lo presento a mi binomio y a continuación le digo el por qué se va a realizar la entrevista. Entonces proseguiría con la interrogación de por qué dicho ciudadano se encuentra en tal lugar a tal hora y por qué motivos. Cuando éste me dé su respuesta, si dejara algo vacío, algún vacío o algo que no me quede claro, entonces yo nuevamente procedo a interrogar con preguntas específicas que llenen ese vacío que me dejaron como oficial. Entonces culminaría la entrevista dejándolo ir o procediendo a hacer la detención del sujeto en cuestión.